con Benjamin sí podemos desarrollar esta idea, que es un poco lo que vamos a intentar hacer. Ahora, es cierto que no solamente Bolívar Echeverría, sino también Michael Lowy y otra gente señalan esto, esta fusión, digamos, entre el espíritu utópico, mesiánico, con el materialismo histórico para construir la revolución verdadera o el socialismo verdadero, etcétera, ¿no? Pero una cosa es decir eso y otra cosa es explicar lo que eso significa, lo que eso quiere decir, que es lo que yo no encuentro, digamos, en la obra posterior de Benjamin e inclusive en los desarrollos posteriores de Lowy, ¿no? Algo de ello hay en este libro de El Ángel de la Historia, por eso remito bastante a ese texto, algo de ello hay. Entonces, como yo veo esa ausencia, es un poco lo que estamos queriendo trabajar y yo desarrollar al respecto. Pero, digamos, en la filosofía dura, en el tipo de pensamiento duro que queremos trabajar, el problema no es decir o enunciarlo, digamos, ¿no? Sino el problema es explicar lo que eso significa. Y, digamos, en un contexto como el actual, ese es el problema, ¿no? Entonces hay, digamos, ahí mucha gente, bueno, en parte ha levantado la mano, pero en parte cuando, digamos, han empezado a meterse a camisa de 11 varas, por decir, no han podido avanzar más por la limitación del marco categorial, que es lo que estamos intentando desarrollar, ¿no? Lo que queremos decir no demerita la traducción y la introducción de Bolívar Echeverría ni la de Michel Lowy, sino que lo que intenta es mostrar la dificultad, o sea, el problema que está contenido ahí y que es lo que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, en parte ahora vamos a intentar avanzar en ese sentido. Pero digamos, son los puntos o núcleos duros que hay que trabajar y que normalmente la gente no se atreve, ¿no? Por decir, digamos, es fácil decir, necesitamos un socialismo revolucionario auténtico, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Ese es el problema, ¿no? E implica, como dice Franz Hinkelhammer, no tirar por la borda todo lo previo, sino ir más allá de lo que este tipo de reflexión ha intentado hacer con todos sus límites y también sus posibilidades. Entonces, por decir, digamos, ¿no? Para creer en el elemento utópico, hay que vincularlo con su contenido místico. El contenido místico es el que le da fuerza al elemento utópico. Cuando me enfrento al elemento místico, lo normal es que la gente lo tome como mito y no como elemento místico. Como mito quiere decir un objeto congelado o cosificado al cual me enfrento como un objeto de estudio. El elemento místico intenta aprender lo viviente del contenido utópico. Y la única forma de aprender el elemento viviente de lo místico es haciendo mística. Y todos los marxistas o socialistas que tienen conciencia moderna no pueden hacer esto porque no creen en el elemento místico de los grandes mitos, ¿no? Porque la modernidad es secular. Y entonces, cuando uno es moderno en sentido estricto, o sea, secular, lo obvio es que no crea en en lo viviente del contenido
existencial de lo místico, ¿no? Que opera cuando nos vinculamos con esta dimensión de la realidad, ¿no? El modo como la modernidad no solamente concibe la realidad, sino como nos ha constituido. Por eso siempre digo, ¿no?, que este servidor se anda peleando con el concepto o con la idea o con la nación o con la noción de secularismo o secularidad. Porque cuando hacemos filosofía, en parte estamos apelando a la razón. O sea, creemos en la razón. Pero cuando nos movemos en la tensión de Bloch y de Benjamin, estamos diciendo que no terminamos de confiar en la razón. O sea, no nos abandonamos a la razón, sino que creemos que hay algo más que ella, pero sin abandonar a la razón. Lo normal es que los místicos abandonen a la razón, o si no, digamos, la pongan en un lugar muy secundario. Nosotros no. ¿Por qué? Porque necesitamos tener elementos o criterios para no caer en la posible parte o dimensión irracional que está contenido en la dimensión mística. Por eso necesitamos criterios y por eso en parte nuestra tosudez con Marx, que ofrece criterios, pero también con la razón. Entonces, sin abandonar la razón, no nos vamos a abandonar al elemento místico de los grandes mitos y utopías. No nos vamos a abandonar, sino que necesitamos aprender el elemento racional contenido en ella, sin limitarnos a la concepción que de razón ha producido la modernidad, sino para intentar ir más allá de ella. Ahí está el gran problema. Por ejemplo, con el fenómeno de la COVID, ¿no? He estado viendo, escuchando, leyendo, etcétera, a muchos grandes místicos actuales de hoy, o sea, de ahora, no del pasado, sino que son gente que ha vivido o que está viviendo este fenómeno. Pues con todo el conocimiento que ellos tienen, nadie ha previsto un fenómeno como este. Primero. Segundo, cuando, cuando intentan dar respuestas al problema, lo hacen sin geopolítica, o sea, sin tener un diagnóstico lo más objetivo posible de la realidad. Y para colmo, sus salidas son casi siempre individuales. Y con eso, poco o nada se puede hacer en política. Como nuestro problema es político, ¿no?, entonces nuestra intención es ir más allá de el tipo de reflexión explícita que mucha gente vinculada con la dimensión mística, produce un tipo de conocimiento sumamente interesante. Ojo, hay mucho de qué aprender, pero cuando hacen diagnósticos de la realidad, o sea, del presente, son lamentables. Se nota que han hecho abstracción de la realidad. Entonces, en Benjamin hay, como en Marx, un profundo compromiso con el presente, con lo real de la realidad, con, digamos, los acontecimientos geopolíticos, geoeconómicos, geoculturales, geohistóricos, etcétera, ¿no?, para ver en qué sentido podemos modificar el sentido de este presente. Es más o menos la intención. Y es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Mi intención no es que crean en mi argumento. Mi intención es que sean capaces de aprender los problemas que están contenidos en este tipo de reflexión a la Benjamin. Si son capaces de captar la problemática que está contenido en ello, no, hombre. O sea, vamos a hacer un grupo, un equipo de trabajo impresionante. De lo contrario, son respuestas facilonas, ¿no?, que pues, abundan. Fácil decir, en Benjamin hay un elemento utópico, revolucionario, auténticamente socialista, etcétera. Sí, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Tal vez eso sirva para, como lema, digamos, ¿no?, como consigna política. Pero
En política poco se hace con eso. Estaba viendo un documental que giraba en torno de por qué es que gran cantidad de gente, ya sea pueblo o ejércitos o guerrilleros, siguen a líderes, ¿no? Entonces, la reflexión al final decía, es porque los grandes líderes son capaces de captar en su forma de vida el sentimiento de gran parte de gente inconforme con la realidad que viven. Son capaces de captar todo eso y darle sentido. Y a su vez son capaces de producir confianza en el tipo de política que se quiere impulsar a partir de ese tipo de sentimiento que está viviendo existencialmente, sufriendo, padeciendo existencialmente grandes sectores del pueblo o, digamos, de un ejército o de una guerrilla. Cuando son capaces de canalizar eso, bueno, como decía Chávez, ¿no? En última instancia, cuando el pueblo, como pueblo, toma conciencia de eso, hasta ya no es necesario el líder. Pero la función del líder es que en el momento en el cual el pueblo está confundido, por decir, o en la oscuridad, el líder sea capaz de, con sus actos y sus palabras, iluminar el sentido del presente. Entonces, eso implica tener una capacidad de aprender subjetivamente toda la tensión, voy a utilizar ahora esta palabra, toda la tensión, digamos emoción, sentimientos, emociones, de modo espiritual. O sea, se apropia el líder de eso. Entonces, cuando se apropia, siente en su corporalidad y le da sentido discursivo, lingüístico, político, práctico, bueno, ya tenemos más o menos por dónde ir, ¿no? Entonces, todas esas tensiones contenidas en gran parte de la población europea del tiempo de Benjamin en parte las está bebiendo y está intentando darle un sentido. Y por eso aparecen este tipo de reflexiones muy cortas, casi lemas, digamos, como para poder mostrar el posible sentido, digamos, a un momento que, ojo, en principio, un momento mesiánico, un tiempo mesiánico no lo es en sí mismo. Tiene ese contenido, tiene esa posibilidad, pero si no activamos eso, no se convierte en tiempo mesiánico. Hay que activar eso. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de captar en los grandes momentos críticos lo que de mesiánico hay en eso. Si no lo captamos, pues es como si no existiera. Entonces, que por eso mi insistencia en que no podemos limitarnos al uso de la razón en cuanto a razón que apareció la modernidad, hay que ir más allá de ella, ¿no? Sin abandonarla a ella, para a través de la intención intentar captar este tipo de contenido, lo místico del místico, perdón, lo místico del mito. Entonces, por eso yo hago una distinción entre la dimensión mística de la realidad y el mito. La modernidad a la dimensión mística de la realidad lo convierte en mito. Lo convierte en mito quiere decir, lo cosifica, lo vuelve objeto de reflexión, estudio, pensamiento, archivo, lo que sea, ¿no? Y es como cuando de los pueblos originarios agarran la forma de vida de los pueblos originarios y lo convierten en contenido de los museos o de la antropología, por decir. Eso no nos interesa. Está bien para la academia. Lo que nos interesa es agarrar, digamos, lo que de vivo está en los pueblos originarios, son los pueblos negados por la modernidad. Eso es lo que nos interesa. Y eso implica ir más allá de la concepción que de conocimiento de ciencia producido de la modernidad. Eso implica aprender lo que de viviente está contenido en lo que está negado o excluido.
al texto. ¿Está bien? Voy a volver a la tesis 2. Respecto de la tesis 1 me quedó algo en el tintero, que lo había dicho en el curso anterior, que lo había dicho. Ustedes han visto, fruto de las reflexiones relativas a la tesis 1, este servidor no ha llegado todavía a la conclusión de qué está entendiendo Benjamin por materialismo histórico y por el enano, ¿no? Entonces habíamos dicho de que hay bastante argumento para decir de que el enano es el apóstol Pablo, ¿no? Hay argumento. Sin embargo, este servidor y todo lo que vamos a leer de hoy en adelante va a, pienso, a apoyar lo que estoy diciendo, que es cuando utiliza el lenguaje místico revolucionario del pensamiento judío, después del siglo XIII en adelante, digamos hasta el siglo XVI fundamentalmente, que es, ¿cómo se llama?, el tipo de estudio que impulsa Gerson Scholem, fuertemente motivado por su amigo Benjamin. Por eso es que cuando Scholem publica su libro Las grandes tendencias de la mística judía, quienes quieran meterse al problema, a la obra de Scholem y al mesianismo, ese libro es la entrada, es el key, digamos, es la gran puerta. Está publicado por la editorial Ciruela y por el Fondo de Cultura Económica. Ambas es la misma traducción y está bien. Este libro le dedica, creo que lo publica el 46, Scholem, le dedica a Walter Benjamin, y en las entrevistas posteriores que él da y también en su historia de una amistad, Scholem dice de que mientras él estaba escribiendo o juntando material inclusive para este libro, el gran interlocutor era Walter Benjamin. Entonces, por eso este servidor piensa, cree, de que la idea del contenido de lo que sea mesianismo, o tipo mesiánico, o lo que sea, proviene de este diálogo de primera mano, con Scholem. Scholem es, digamos, un autor, un historiador de la Kabbalah judía de primera mano, o sea, no es cualquier charucho, o sea, ustedes lo pueden, cualquiera que sabe de pensamiento místico judío y lee la Kabbalah y su simbolismo. Es un libro que está publicado por la siglo XXI en México. Está barato el libro, está como 180 pesos, 200 pesos, algo así. Cualquiera que lee eso se da cuenta que es un tipo que realmente ha trabajado el tema y conoce muy bien los temas, ¿no? Bueno, producto de todo eso, este servidor piensa de que, bueno, lo digo más o menos de modo caricaturesco. Si me preguntaran quién es el enano que está detrás o por debajo de la mesa de lo que sería el materialismo histórico de Walter Benjamin, yo diría que el enano es Gerson Scholem. Pero dialogando con Gerson Scholem, o sea, yo no personalmente, sino digamos intelectualmente en cuanto a la obra, si le dijéramos a él, si le preguntáramos a Scholem quién es el enano y le dijéramos que es él, él diría, no, 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 yo no soy el enano. El enano es la mística judía revolucionaria, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahí este servidor ha llegado. Si no lo he escrito, tengo ahí uno que otro manuscrito, pues, pero si no lo publico nada de eso es porque todavía no estoy seguro. No estoy seguro. O sea, son ideas que estoy trabajando. Y ahora, digamos, he hecho una ligera pausa, por decir, en mi trabajo y o reflexión con la mística judía. Estoy más pensando en la mística hindú
nepalí, china. Y a propósito de muchos elementos que he encontrado ahora en la mística andino-amazónica, hay cosas similares muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mi reflexión. Continuando con la tesis 2, bueno, ahí empezamos con algunos problemas. Cuando dice, por ejemplo, estoy en la página 307 de Iluminaciones de la editorial Taurus. Dice Scholem, bueno, primero cita a un tal Lotze. Uh, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las citas a la Benjamin. Esto lo aprendí con Hinkelhammer, ¿no? En el sentido de que cuando ellos citan algo, esa cita presupone, la comprensión de esa cita presupone el texto o el contexto en el cual se cita la cita. Entonces la cita en sí misma no, a veces uno no la entiende, pues es decir, ¿qué tiene que ver la cita con todo aquello que está diciendo? Pues lo que ilumina es el texto, ¿no? Y un poco, digamos, enfrentándose a ese problema, Michael Lowy recurre a los textos, lo cual me parece muy bien y, bueno, ayuda a entender un poco mejor lo que Benjamin está diciendo. Después de la cita dice Benjamin, esta reflexión, bueno, es una cita, no es una reflexión, es una cita. El contexto de la cita es la reflexión, pero él está reflexionando. Cuando está escribiendo esto, está tomando en cuenta el texto, pues, no solamente la cita, estas 3 líneas. Dice, esta reflexión nos lleva a pensar que la imagen de felicidad que albergamos se halla enteramente teñida por el tiempo en el que, de una vez por todas, nos ha relegado el transcurso de la existencia. ¿No? Esto sirve como ejemplo no solamente para la felicidad, sino para todo tipo de concepto o idea que nosotros tenemos acerca de la existencia, como puede ser, por ejemplo, el hambre, el sufrimiento, el amor, la amistad, etcétera, etcétera. Está teñida enteramente por el tiempo que nos ha relegado el transcurso de la existencia, ¿no? Entonces, esto sirve como alarma para decir que, por decir, no solamente lo que nosotros podamos pensar o sentir o creer que es la felicidad está determinada por el tipo de existencia que hemos tenido, sino imagínense en sentido cultural e histórico. Y en el caso nuestro, respecto de Benjamin, es geográfico en el sentido, bueno, por un lado es Europa y por otro lado estamos en América Latina. Ya no es solamente una cultura, digo, distintas culturas, no es solamente distintos tiempos históricos, sino que son otros espacios geográficos determinados también a su vez por la cultura y por la existencia. Esto parece un detalle menor, pero es sumamente importante tener a cada momento presente esta vigilancia epistemológica, que cuando es un poco lo que sucede cuando en las reflexiones relativas a la pregunta, Heidegger dice lo que voy a decir en mis palabras. Cuando uno escucha una pregunta, lo primero que tiene que preguntarse es qué es aquello que está presupuesto en la pregunta del preguntante. Lo normal es que nosotros no nos damos esa molestia, sino que directamente presuponemos que lo que el preguntante, y no es así, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una obra como la de Benjamin o la de Marx o la de quien sea, lo primero que hay que preguntarse es qué es aquello que está presupuesto en el argumento del argumentante. Y tenemos que saber que no es el mismo contexto que nosotros. Entonces, por eso hay varias ideas relativas a lo que pudiese ser la felicidad. Y en este caso, ya ahora estoy en la página 308. Dice, en otras palabras,
Estoy en la segunda línea de la 308. En otras palabras, en la representación de la felicidad vibra, sin que se la pueda sustraer de ella, la de la redención. ¿Cómo se llama? Ya empezamos a meternos en problemas, porque respecto a de la palabra felicidad no hay tanto problema. Aquí, porque uno podría remitirlo a una experiencia meramente individual, pero él cuando introduce la palabra redención ya no está hablando de una idea meramente individual de lo que podría ser la felicidad, que es el problema de la redención. La redención es un concepto, por un lado, religioso, pero en el sentido de Benjamin es teológico y místico. Teológico por la obra de Rosenzweig. Ya había dicho de que uno de los libros de cabecera de Benjamin era La estrella de la redención de Rosenzweig. Para nosotros, ese va a ser un libro muy importante. Así, entre paréntesis, déjenme decirles que yo tenía el libro, digamos, hace, qué sé yo, 15 años más o menos, pero no lo podía entender en absoluto, hasta que el 2006 di un seminario en Bolivia grande sobre la ciencia de la lógica. Terminando el seminario, me fui a las tierras de mis abuelos con la estrella de la redención. Y empecé a leerlo y se entendía perfectamente. Es un diálogo explícito con la dialéctica de Hegel. O sea, dicho de otro modo, quien quiera meterse a Rosenzweig, dos problemas tiene que enfrentar. Primero, tiene que conocer a Hegel y segundo, tiene que conocer el pensamiento judío. Listo, así de simple. O sea, no es un libro que se pueda leer y entender de buenas a primeras. Y, ¿cómo se llama? Vía para agarrar la problemática contenida en la segunda parte, que es la que le dedica fundamentalmente a la reflexión relativa a la redención, no es Levinas ni la tradición de la cual proviene Levinas. Sin embargo, son pensamientos judíos. Ahorita no voy a detenerme en la palabra redención. Sin embargo, quiero distinguirlo de la palabra liberación. En la Torá, en el libro del Shemot, que se traduce por el Éxodo, es donde aparece la palabra redención por primera vez, ¿no? Pero de acuerdo a la tradición teológica o lingüística o histórica, los traductores lo traducen por salvación, por liberación, por redención, ¿no? Y los místicos siempre hacen la diferencia entre Geulá y Golá. El exilio es la Golá y la Geulá es la redención. Entonces, lo que los distingue es una letra o, si ustedes quieren, le dicen los judíos Nekudot, para que aparezca o como Golá o como Geulá. Entonces, tiene que ver con el contexto al interior del cual se está entendiendo para darle el sentido como contenido a la palabra redención. Entonces, por esta palabra sabemos de que la representación de la felicidad como algo que nos hace vibrar no tiene que ver solamente con el elemento individual, ¿no? Entonces, bueno, hay tipos de felicidades, ¿no? Podemos estar felices ónticamente hablando, por decir, ¿no? Pero no sentir lo que sea la felicidad. Esta es una felicidad que trasciende a las felicidades. Por ello tiene que ver con la redención.
Sigo. Y lo mismo ocurre con la representación del pasado, del cual hace la historia un asunto suyo, ¿no? El pasado lleva consigo un índice secreto mediante el cual queda remitido a la redención. Habíamos dicho varias veces que no hay una sola idea de pasado, sino que hay varios pasados. En el presente, cuando sufrimos una situación de desesperación o de dominio o de sujeción o de servidumbre, o si ustedes quieren, de infelicidad, cuando ocurre ello, la forma de salir de esa situación tiene que ver con la forma con la cual nosotros podemos conectarnos con el tipo de pasado que está en el pasado que nos puede redimir en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que para liberarnos de las ataduras del presente, antes de liberarnos o la condición previa para liberarnos es redimirnos en el presente. Redimir acá quiere decir tenemos que hacer algo que nos haga merecedores de esta salida de la situación angustiosa del presente. No todos somos merecedores de lo que en el presente tenemos o gozamos. Muchas veces digamos, o por azar o por casualidad, nos ha llegado algo que nos hace bien y que no merecemos en el sentido de que no hemos hecho algo bueno, algo radical, algo profundo, como para poder merecer el contenido liberador de la potencia que está contenida en el pasado y que en el presente nos puede liberar. Ah, por eso, tener una representación del pasado no es cualquier tontera. Nosotros en la modernidad, la representación del pasado que tenemos es aquella que dice que el pasado está en el pasado y se quedó en el pasado. Entonces, respecto del cual ya no se puede hacer nada. Primero. Segundo, haya sido lo que haya sido, el pasado no solamente está en el pasado, sino que siempre ha sido inferior o menos que el presente, o no completo, o miserable, o lo que sea. La imagen es negativa. No solamente está en el pasado, sino que estando en el pasado, la imagen que tenemos del pasado es negativa. Ahora, pero esa es una imagen del pasado, una representación del pasado. Benjamin quiere recuperar la idea de que no es la única imagen que se tiene del pasado, que en la modernidad prácticamente ha triunfado, sino que hay otras imágenes. Y lo que el pensamiento místico siempre hace, váyanse a cualquier historia del yoga, de los Upanishads, de Buda, de los pensamientos maya, de los pueblos originarios norteamericanos, de los africanos, del mundo andino amazónico. La imagen que se tiene del pasado es una representación sagrada de muchos respetos y en todo caso superior a la imagen que tenemos del presente. El presente es una degeneración del pasado. Entonces, por eso es que varias veces lo hemos dicho, todos los pueblos anteriores a la modernidad, todos tienen como concepción de futuro la imagen que del pasado se tiene.
Por eso, en general, la visión del pasado, o perdón, la visión del futuro está iluminada por la representación que tenemos del pasado, porque el pasado no aparece malo, no aparece inferior, no aparece negativo, siempre aparece positivo, pero no es una sola imagen, ¿no? Entonces, hay un tipo de pasado que contiene en sí un secreto. Ese secreto es el que nos puede remitir a la redención, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos conectamos con eso? Es, digamos, todo lo que vamos a seguir avanzando en las siguientes tesis. Sigo leyendo. ¿Acaso no nos roza también un aliento del mismo aire que respiramos las generaciones pasadas? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Pasa lo mismo, que fíjense lo que voy a decir, algo tal vez sumamente descabellado, ¿no? El aire que respiramos no es el aire que dice la ciencia física. O sea, el mismo para todos. El aire que respiramos está contenido también con el aliento de las generaciones pasadas, porque los espíritus también respiran y con su aliento tiñen o contaminan o aromatizan con sentido el aire que respiramos. Por eso no es nomás respirar cualquier tipo de aire. Por eso es que los grandes sabios siempre se remiten a un lugar en el cual el aire que respiran sea el aire de los ancestros. En el continente americano y en la región nepalense ¿cómo se llama? De el Nepal, o sea, en torno de todos los Himalayas, de todo el Himalaya, todos los grandes sabios siempre se remiten, se remontan, se elevan a los grandes cerros, porque en los grandes cerros, a través de los grandes vientos, respiran el aire de los ancestros. Y en el aire de los ancestros está contenido el aliento con el cual se es capaz de recuperar el contenido místico contenido en la tradición de los ancestros. ¿Acaso no nos da también un aliento del mismo aire que respiramos, del mismo aire que respiraron las generaciones pasadas? ¿De qué se contamina el aire? ¿De qué se purifica el aire? Si somos modernos, es solamente una contaminación o una purificación física. Pero si no somos modernos, podemos concebir que el aire no solamente se contamina o purifica físicamente, sino también espiritualmente. Sigo. Nos resuena en las voces a las que prestamos oído un eco de las que enmudecieron. Los grandes poetas dicen de que el poeta nunca evoca en la poesía lo que piensa o siente, sino que evoca en su poesía lo que los tiempos sintieron y sienten. A lo máximo que aspira un gran poeta es hacer el eco, o sea, la voz de esas voces. O si no, hacer la pluma de esos grandes escribientes. Aquí la pregunta sería, ¿qué tipo de voces resuenan
como eco en nuestras palabras cuando hablamos de liberación, o de redención, o de revolución, o de humanidad, o de ancestros, o de realidad, etcétera, etcétera. O sea, ese es el problema. O sea, estamos hablando por lo que nosotros solamente queremos hablar, en el sentido de que estamos hablando porque a nuestro ronco pecho se le ocurrió liberación, no, redención, no, compañeros. O sea, cuando nosotros existencialmente asumimos el contenido que está presupuesto en estas grandes palabras con las cuales grandes pueblos se han levantado para luchar por lo que han luchado, ¿qué es aquello que resuena? O sea, eco de qué tipo de voces somos. Cuando oímos ese tipo de voces, o mejor, cuando hablamos, es porque son palabras que han salido de nuestros roncos pechos solamente, o es porque hemos prestado oído a esas voces. Por eso siempre hablo de la vinculación con los sujetos que fácticamente están luchando por un proceso de liberación. Sí, siempre insisto en eso. De lo contrario, es una reflexión meramente literaria o individual o personal. Y parece cualquiera, hasta hasta la fundación Rockefeller les puede financiar con una beca Fulbright, ese tipo de cosas, ¿no? Hay cualquier cantidad. Entonces, cuando uno se vincula con esta dimensión de la realidad, la situación existencial meramente individual pasa a segundo plano. Esto es, empezamos a luchar, sufrir, padecer, alegrarnos, ya no de modo óntico o por motivos ónticos, sino que es por algo más allá de lo meramente óntico. El problema está en que si somos capaces de ponernos a la altura de esto que ya no es óntico, ni siquiera ontológico, sino transontológico, inmediatamente después pone, ¿cómo se llama? Una pregunta, ¿no? Este, solamente se puede entender esto si es que uno conoce bien la biografía de Benjamin. Dice, no tienen las mujeres que cortejamos hermanas a las que no llegaron a conocer. Y en última instancia, uno, bueno, sería, ¿con qué tipo, digamos, los varones con las mujeres o las mujeres con los varones? ¿Con qué tipo de persona uno se vincula sentimentalmente? ¿O por qué? ¿Sí? ¿Qué es aquello que está ahí detrás? Si esto es así, entonces existe una cita secreta entre las generaciones que ya fueron y la nuestra. Y la cita que existe es entre las generaciones que lucharon por algo mejor. Y nosotros, aquellos que decimos que queremos luchar por algo mejor. Hay una cita. Y esta cita es en el tiempo, en el presente. Ojo, no es cualquier presente. Por eso la reflexión que hacen los pueblos originarios respecto de las fiestas, las fechas de las fiestas es fundamental. Y eso la modernidad lo ha trastocado completamente. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el 20, el nuevo año del calendario aymara, ¿no? Entonces, como todo el pueblo andino amazónico no celebra, sino que solamente algunos cuantos, los que creen de verdad esto, entonces el acontecimiento en torno de él, digamos, cósmico, cosmológico y
en parte místico. Ya no acontece, ¿por qué? Porque poco celebra. Pero antes acontecía porque todo el mundo celebraba. Y ahora no celebramos porque celebramos nuestro calendario. Entonces, cambiar el calendario tampoco es cualquier tontera. Aquí es fundamental recuperar los calendarios ancestrales y antiguos, que, como digo, o como dije alguna vez, ¿no? Esas citas en el tiempo, cuando se dan cierto tipo de configuraciones estelares para que cierto tipo de energías cósmicas se mueven de tal modo que operan a favor nuestro. Son fechas y todas las fiestas de los pueblos originarios tienen que ver con esos movimientos cósmicos en los cuales se activan cierto tipo de campos energéticos de tal modo de que se puede dar cierto tipo de situación favorable para nosotros. Pero como ya no celebramos eso porque por un lado desconocemos y por otro lado no creemos, pues ya no acontece nada al respecto. En el calendario andino masónico hay una cita el 21 de mayo. Van a ser otro sol. No va a aparecer otro sol, va a volver a renacer. Pero no es que el anterior ha dejado de ser y este es otro, ¿no? Sino que hay una nueva configuración energética, ¿no? ¿Qué acontece si nosotros nos convertimos en el lenguaje en el cual decía hace rato, en eco o en voz de todo eso? O sea, si canalizamos todo eso, ¿no? Y si no canalizamos, pues no acontece. Sigo. Y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene sus derechos. En cada generación. Algunos dicen una generación es de 10 años, otros dicen 20 años, otros dicen 30 años. Bueno, independientemente de, aquí no importa tanto la cantidad de años. Pero digamos, cada generación, o sea, digamos, los alumnos, ustedes como alumnos, digamos, los que tienen entre 20 y 35 o 40 años, tiene el acceso al elemento mesiánico, aunque sea débil. Hay momentos en los cuales uno tiene acceso a una fuerte fuerza mesiánica o a un fuerte elemento mesiánico, que son pocos momentos en los cuales se da eso, ¿no? Ahora bien, ¿cómo a través de esa débil fuerza mesiánica nos conectamos no solamente con el pasado, sino con ese tipo de derechos contenidos en el pasado gracias a los cuales ese pasado puede irrumpir en el presente con fuerza? Sí, no se debe despachar esta exigencia a la ligera, porque en ella está contenida, por más débil que sea, una fuerza. Todos los místicos dicen, bueno, hay cualquier cantidad de metáforas, ¿no? Una de las más extendidas es que cada uno os representa la energía de una vela encendida. Entonces, la luz de una vela encendida o el calor de una vela encendida es poquita. Pero si cada persona representa a la energía de una vela o a la luz de una vela y se junta con miles de personas, pues miles de velas pueden incendiar algo o dar gran calor a pueblos que se están muriendo de frío, existencialmente hablando, ¿no? Entonces, el problema es cómo acá, por ejemplo, se podría hacer una conexión con la reflexión de el apóstol Pablo. A partir de ahora le voy a decir Zab Shaul porque quiero conectar con la raíz, no con la representación cristiana, por decir. Entonces, por favor, cada que diga Zab Shaul, estoy diciendo el apóstol Pablo.
¿no? Entonces, en la carta a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, Rab Shaul hace una reflexión de a quienes se les ha dado la verdadera fuerza, a quienes se les ha dado el conocimiento, el verdadero conocimiento. Entonces siempre dice a los débiles o a aquellos que creen que no tienen fuerza. Tienen, no tienen la fuerza física, pero tienen la fuerza mesiánica, ¿no? Y en el caso del conocimiento, a los débiles se les ha dado un conocimiento que es locura para los sabios de este mundo. Los sabios de este mundo aquí serían los sabios de la modernidad. Y ojo, quienes saben leer en clave mesiánica el fenómeno de la pandemia de la COVID, saben que en esta crisis que se dio entre la Pascua y la entrega de la Torá, que es Shavuot, o la fiesta de las semanas, saben de que los primogénitos que han caído son los grandes sabios de la modernidad. ¿Se dan cuenta de ello? O sea, los grandes sabios se ha mostrado que su sabiduría no corresponde a este tiempo porque nadie ha previsto lo que va a pasar. Y después de esto, digamos al post-COVID, tampoco esos diagnósticos se están dando pie con bola. Esto quiere decir de que el conocimiento que se tiene del presente ya está caduco. El presente requiere otro tipo de conocimiento. Requiere el despliegue de otro tipo de fuerza mesiánica que en apariencia es débil. Por eso aquí en la traducción que yo tengo, la palabra débil aparece subrayada. Yo no sé si ustedes habrán hecho el ejercicio de, bueno, toda persona y ser humano, cuando hace un diagnóstico del presente y o de la realidad, en última instancia lo que está presupuesto es su modelo ideal, o su mito, o su utopía, o su religión, o su Dios, etc. En última instancia está presupuesto esto. Ustedes encienden el televisor y van a escuchar cualquier cantidad de diagnósticos que presuponen, digamos, el 99% presuponen el modelo ideal o el modelo trascendental presupuesto en la modernidad. Por eso en general todos aparecen como coherentes y hasta lógicos, con sentido. Han hecho el esfuerzo de entender este presente, este fenómeno de la COVID, desde otro modelo ideal, desde otro modelo trascendental, desde otro horizonte utópico místico. Yo les acabo de insinuar el modo como se podría entender esto desde el modelo utópico contenido en la liberación de los esclavos de Israel de el imperio de su época, en este caso Egipto, que hoy sería Estados Unidos y, digamos, sus cuates europeos, ¿no? Por eso que les digo, para tener otra visión de la realidad es fundamental ponerse existencialmente desde otro horizonte utópico místico. Acá parece como teología, ¿no? Solamente ahí, cuando uno hace ese esfuerzo, puede tener otra comprensión de la realidad. De lo contrario, va a repetir lo mismo, va a caer en lo mismo. Repito, y como a cada generación que vivió antes que nosotros nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene sus derechos. Esto es, en parte somos herederos de luchas anteriores en cuyas luchas anteriores también existía no necesariamente débil, ¿no? Sino existía una fuerza mesiánica. O sea, lo mesiánico en nuestros presentes se vuelve más débil. Por eso es importante, urgente retornar, volver. La idea del Pachacuti, la idea del tiempo mesiánico, ¿no?
insiste siempre, hay que volver, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Para la modernidad, eso es una locura. Los débiles de Ezab Shaul producen un conocimiento que es locura para los sabios de este mundo y para la sabiduría de este mundo. El conocimiento que producen los débiles es una locura también, ¿no? Francis Kelamer en su La maldición que pesa sobre la ley abunda al respecto cualquier cantidad. Quienes están interesados en esta idea, en el desarrollo de esta idea, ahí Francis Kelamer desarrolla mucho al respecto, ¿no? Entonces, el pasado tiene cierto tipo de derechos sobre nosotros cuando asumimos en el presente lo que como fuerza mesiánica está contenida en el pasado. Derecho en el sentido de responsabilidad, o sea, nosotros tenemos por esos derechos del pasado cierto tipo de responsabilidad. Por eso no se debe despachar esta exigencia a la ligera. Cuando dice algo sabe de ello el materialismo histórico, lo que está queriendo decir es que solamente podemos entender el presente en diálogo con el pasado, ¿no? Porque el presente no ha caído ni de la noche a la mañana, ni apareció por naturaleza, por decir, ¿no? Sino que es el despliegue de tendencias que ya existían en el pasado. Y el materialismo histórico enseña, digamos, una de las grandes lecciones es a que la única forma de entender el presente es en relación con el pasado. O sea, hay que hacer historia, por eso insisto mucho en la historia, la historia, la historia, la historia. Cuanto más me meto a la historia, más reconozco mi ignorancia respecto de lo que conocemos de los ancestros. Más conocemos la versión que el dominador tiene de el presente. En eso somos hasta maestros, hasta doctores, o PH doctores, o postdoctores. Pero respecto de la historia que han producido los nuestros, en cuyas luchas estaba presente siempre la fuerza mesiánica, de eso sabemos poco. El materialismo histórico, la novedad acá es que siempre cualquier situación hay que leerla desde, en el caso del materialismo histórico, la clase obrera como dominada, como oprimida, ¿no? Y ahora sabemos de que la única forma de exclusión o negación u opresión no es la del obrero, ¿no? Sino que hay otras formas de exclusión, negación, mucho más, permíteme esta palabra, pero creo que es la única adecuada. Hay formas más cabronas de dominación y exclusión que la del obrero, ¿no? Entonces, el materialismo histórico nos enseñaba eso, ¿no? En la literatura francesa, especialmente la policial, cuando había un, ¿cómo se llama? Un asesinato o lo que sea, lo primero que decían es, busquen a la mujer. O sea, detrás siempre había un problema de falta, siempre, 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 para poder entender el asesinato, lo que sea, ¿no? Entonces acá sería algo similar en el siguiente sentido. Busquen al dominado, o al excluido, o al nejado, o al vejado, al negado o al vejado, al condenado. Busquen, y a partir de ahí vamos a poder entender las contradicciones del presente. Entonces, cuando dice algo sabe de ello el materialismo histórico, ¿no? Digamos, en esto del fenómeno de la COVID, para poner un ejemplo, nada más.
Fíjense, voy a decir barbaridades. Voy a correr el riesgo de decir las barbaridades. En la primera sesión hice alusión a este ejercicio que de diagnóstico de la COVID hizo o financió Bill Gates en octubre del año pasado en los Estados Unidos, creo que en Nueva York, ¿no? Entonces inmediatamente convocó a gente que pudiese de modo virtual analizar una situación como esta, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Evidentemente no lo hizo por gran cuate, ¿no? El tipo ya sabía más o menos lo que se avecinaba porque es de los financiadores de una situación como esta, ¿no? Bill Gates. Negocios, en última instancia, ¿no? Entonces se invita a gente que represente o que haga una representación de, digamos, los grandes poderes o intelectuales o políticos a nivel mundial, una representación de él, ¿no? Y a partir de la cual se pueda más o menos cada quien, cada especialista en su ramo o área, pudiese delinear una serie de políticas tendientes a la superación de un problema como este, antes de que sucedan. Entonces, lo que él hizo ahí, bueno, es invitar, digamos, a representantes de los medios de comunicación, organismos internacionales, financieros, etcétera, etcétera, medios de comunicación, etcétera. Entonces, lo que hizo Bill Gates en parte es delinear la cancha o las reglas del juego para quienes, una vez que suceda un fenómeno como este, tuviesen la posibilidad de opinar o de delinear o de dictar políticas tendientes a la superación del problema. Y eran puros especialistas o científicos o políticos o comunicólogos de primer mundo, digamos, exagerando la nota, ¿no? Puros europeos blanquitos y norteamericanos. Listo, ¿no? Y evidentemente todo el tipo de diagnóstico que salía de ellos era presuponiendo el conocimiento, la política, la cultura que Europa y la modernidad tiene para toda la humanidad. Y cuando aconteció el problema, prácticamente los actores reales fueron representación de esos actores virtuales de esa reunión. Tal es así que ahora, ¿no es cierto? Si inmediatamente todas las políticas que se empezaron a imprimir, a delinear, a designar, estuvieron dictados por representantes de organismos de primer mundo, financiados por el capital transnacional de primer mundo, que en última instancia responden a intereses del poder económico, político y militar de primer mundo. Tercer mundo, fuera. Y cumplieron o cumplen, digamos, con este tipo de políticas, pero fielmente. Así, me llama la atención Cuba, ¿no? Digamos, está haciendo del mejor modo posible lo que muchos pueblos de Europa, inclusive Estados Unidos, no hicieron, pero con las reglas del juego presupuestas o impuestas o concebidas en primer mundo. Pero el conocimiento de nuestros pueblos queda completamente relegado al tercer mundo. No sé si se enteraron de que el presidente de Madagascar salió diciendo de que ellos tenían una planta ancestral que podía curar el COVID. La OMS inmediatamente lo mandó a callar el tipo al presidente y le ofreció 20 millones de dólares. ¿No? Es, digamos, un apéndice, ¿no? O sea, la solución no puede tener a nuestros pueblos, peor pues los pueblos originarios. No, la solución tiene que ser ciencia. Hay una periodista, ¿cómo se llama? Es de izquierda, abogada norteamericana, ¿no? Que también es corresponsal en Telesur, o sea, bien de izquierda, ¿no?
Nadie podría decir que es de izquierda. Ella decía, ¿no? Palabras más, palabras menos. Estoy diciendo en mis palabras. Compañeros, o bueno, así diciendo, ¿no? De que cualquier solución al problema de la pandemia, al margen de la ciencia, es oscurantismo. Y da la casualidad de que todo el conocimiento que producen nuestros pueblos, digamos, los que creen en el elemento místico, ¿no? No creen religiosamente en la ciencia moderna. Aparecemos como oscurantistas. Y de ello no se dan cuenta ni en Cuba ni en Venezuela, que serían los ejemplos más relevantes relativos a una posición, digamos, revolucionaria, ¿no? Algo de ello pudo haberse dado acá en Bolivia, pero ustedes ya saben cómo han tronado este proceso. De hecho, inmediatamente que aconteció este fenómeno y hubieron casos de contaminación, los médicos amautas andinos inmediatamente empezaron a, a producir, digamos, medicina preventiva, ¿no? Que inmediatamente por el Ministerio de Salud fue erradicada, sino eliminada, ¿no? Y con plantas medicinales, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta que en Vietnam y Corea del Norte, no solamente hay muy pocos casos, sino que la contaminación lo pararon en seco, y también en la India, perdón, bueno, en la India hay pocos contaminados, no, sino en la China. ¿Por qué no se extendió la cosa? Porque las medidas que tomaron no son solamente, no son únicamente medidas sanitarias fundadas en la ciencia médica moderna, sino que ellos recurren a su vez a prácticas ancestrales. No sé si se enteraron de que en China hay un hospital enorme, grande, en cuyo hospital no recetan un solo fármaco a sus pacientes, y el 95%, el 95% de sus pacientes se curan. ¿Por qué? Porque ellos no son tan ingenuos como para limitarse solamente a la implementación de prácticas fundadas en la ciencia moderna occidental. No estoy diciendo que haya que eliminarla a ella. Lo que estoy diciendo es que no podemos limitarnos a ella, ¿no? Entonces, cuando dice algo sabe de ello el materialismo histórico, bueno, en primer lugar apunta, digamos, ¿no? ¿A quiénes son los dominados, los negados, los excluidos? En primera instancia la clase obrera. Y ahora sabemos de que hay otras formas de negación, ¿no? Entonces, llevando el materialismo histórico más allá de su propio horizonte, llegamos, es un poco lo que siempre digo, este servidor llega a los pueblos originarios vía Marx, ¿no? Los agarro las hipótesis de Marx y las llevo más allá del tiempo de Marx, inclusive de el horizonte de realidad tematizado por el propio Marx, y por eso llegó a los pueblos originarios. Es lo negado de lo negado de lo negado, ¿no? O el eco de las voces del pasado no resuena en sus bocas. Los estoy provocando. Baruch Ashlag es hijo del Baal Hasulam, y él ha formado muchos discípulos, ¿no? Como el Lightman, después los Berg, etcétera. Ellos conducen en una vía totalmente distinta, por decir, digamos espiritualizante, sin geopolítica, ¿no? Entonces, por eso, en la perspectiva esta de Benjamin, o sea, hay introducciones y extroducciones. La que recomiendo es la de Scholem, las grandes tendencias de la mística judía, porque no es una introducción a la Cábala, es una reflexión histórica respecto de un movimiento místico de carácter mesiánico al interior del judaísmo sefardita, ¿no? Y este tipo de reflexión es la que está como contenido en la obra de Benjamin.
si agarran este libro, la gran tendencia de la mística judía, les va a resonar mucho la obra de Benjamin. Pero si agarran estas otras obras, les va a conducir a otro tipo de lugares, ¿no? O sea, con eso hay que tener cuidado, nada más. Presupone que la realidad toda es sagrada. El problema es que es sagrado. La tradición cristiana y en parte judía enseña de que lo sagrado es digno de adoración. Los pueblos originarios dicen que lo sagrado es digno de respeto, que es distinto. Los pueblos originarios son sagrados no porque adoren a la realidad, sino porque la respetan. Tienen una relación de respeto reverencial. O sea, el contenido de lo sagrado no es lo mismo. Entonces, por eso es que los cristianos, cuando llegaron a estas tierras y veían de que nuestros pueblos originarios hacían ritos, pensaban que eran ritos de adoración a otros dioses, ¿no? Y no eran ritos de adoración, eran ritos en los cuales se brindaba el respeto a toda la dimensión espiritual contenida en nuestra realidad. Ya, o sea, esa diferencia es sustancial. Una cosa es respetar y otra cosa es adorar, ¿no? Sí y no. El problema no es el documento o el archivo del pasado. El problema es con qué tipo de intencionalidad nos relacionamos con esos documentos. Y la obra de Benjamin es una hermosa reflexión relativa al tipo de intencionalidad con la cual nosotros nos podemos relacionar con ese tipo de textos. O sea, el problema no está en el texto, el problema está en el método con el cual nos relacionamos, la intencionalidad con la cual nos relacionamos, la concepción con la cual nos relacionamos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, la obra de Benjamin es un excelente y hermoso ejemplo para producir un tipo de relación subversiva, mesiánica y revolucionaria con esos textos del pasado, en cuyo, ojo, en los textos de Bernal Díaz del Castillo, que son los más cabrones respecto del mundo mayo azteca, uno puede encontrar este tipo de elementos, si es que sabe leerlos a contrapelo, por ejemplo, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que hacemos ya con las fake news de, ¿cómo se llama?, que producen los medios de comunicación actuales, ¿no? Por decir, digamos, cuando dicen, no sé, pues, digamos, la CIA o el Pentágono o el FBI o el gobierno norteamericano, estamos pensando, estudiando la posibilidad de construir, qué sé yo, un arma de defensa electromagnética. No, no están pensando, ya la hicieron, ¿no? Ese tipo de cosas hay que saber leer, ¿no? Entonces, cuando ellos se atribuyen, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, la autoridad para decir cuándo un Estado es o no fallido, ellos son el primer Estado fallido, que se mantiene solamente a la fuerza, por la fuerza. Hay que saber leer eso. Todo eso hay que saber leer. Y el método para eso, por ejemplo, es Marx, de un libro cuya intencionalidad es afirmar de modo unívoco la posibilidad y necesidad del capitalismo clásico liberal, que es el libro de Adam Smith. Marx le da la vuelta y lo mismo hace Francis Kellerman con la obra de Popper. La obra de Popper sirve para afirmar a la ciencia moderna como la única y absoluta realmente verdadera. Y él agarra esa obra y ¡pum! Y le da la vuelta. Hay que saber leer eso. Marx enseña eso, Kellerman enseña eso.
Benjamín ahora nos está enseñando eso. Es lo que hay que aprender. Ahora, no es fácil esa lectura, no es fácil ese aprendizaje, compañeros. Por eso un curso de esta naturaleza, ¿no? Bueno, entonces ahora vayamos a la tesis 3. Y aquí la cosa se va a empezar a complicar más, pero de modo muy, muy bello, muy hermoso. Con tesis como esta uno se puede enamorar en el eminente sentido de la palabra de Benjamin. Siempre recuerdo esto que decían algunos chavistas. Fíjense, le estoy hablando del 2010. Chávez estaba vivo. Estaba dando un curso ahí a un grupo de trabajo en Caracas y les decía que a mí me llamaba la atención, ¿no? Que en las grandes concentraciones las mujeres les decían a Chávez, Chávez, te amo. Y uno inmediatamente sabía, se daba cuenta, ¿no? De que no estaban diciendo, Chávez, quiero casarme contigo, o quiero ser tu novia, o quiero ser tu amante, o quiero acostarme contigo. No estaban diciendo eso. Cuando dicen, Chávez, te amo, estaban diciendo que representas lo mejor que de humanidad hay en un venezolano. Y por eso estoy dispuesto a seguirte, porque creo en ti y representas lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces utilizan la palabra Chávez, te amo. Y cuando yo comentaba esto, algunos hombres, pero hombres de verdad, pues, o sea, bien, ¿no? Así decir, y nosotros también. Cuando me decían eso, o sea, los hombres también, si le decíamos a Chávez, Chávez, te amo, ¿no? Entonces, algo así como se, y no tiene nada que ver con el homosexualismo, compañeros. O sea, ni siquiera con la relación sentimental o erótica, por decir. Es ese tipo de amor al que se refería el Che. El revolucionario está impregnado de un profundo sentimiento de amor. Lo mismo que Yehoshua Ben Yosef, ¿no? Entonces, hay algo de eso en estos cuates, pues, a la Benjamin. Bueno, tesis 3, la página 308. Entonces, dice el cronista. El cronista es un historiador a la antigua. Un gran ejemplo de un cronista de los últimos, no estoy hablando de los cronistas del siglo XVI, estoy hablando de los del siglo XX, es un tal Poliakov. Él es un historiador de origen judío. Creo que su obra la hizo en Inglaterra o Estados Unidos, pero creo que hizo en Inglaterra. León Poliakov se llama. Tiene un libro, bueno, no es un libro, son 6 volúmenes que se llama La historia del antisemitismo, desde los tiempos de Jesucristo hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, él agarra este fenómeno, el antisemitismo, e históricamente le hace un repaso por todo esto, ¿no? Y cómo se llama cada dato que encuentra. Inclusive él encuentra datos que él mismo no lo entiende y él mismo lo dice. Dice, hay datos que no los termino de entender, que los he encontrado y que los pongo, ¿no? Tal vez más adelante sean relevantes, pero ahorita no los he entendido del todo, pero digamos, creo que son relevantes y entonces dice, los pongo en el lugar que me parece más adecuado, ¿no? Entonces, el cronista es un historiador, pero no es un historiador positivista o neopositivista. No es un historiador que se somete al hecho o al documento, por decir. Esta discusión amplia que se dio después de la Segunda Guerra Mundial en la década del 50 y parte del 60 respecto de qué es aquello que se podía concebir o no por hecho histórico. Y en última instancia era una discusión entre el
neopositivismo o la ciencia de la historia actual y la concepción marxista o dialéctica de la historia. Era una discusión al respecto, ¿no? Sí, ¿qué es aquello que es un hecho histórico? Y al final lo que triunfó es que el hecho histórico es aquello que se puede comprobar empíricamente, lo cual es una falacia, ¿no? Es una derivación en el ámbito de la historia del modo como se comprueba empíricamente un conocimiento en el ámbito de la ciencia física, como si fuesen ámbitos idénticos, ¿no? Entonces dice, el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad. Porque todo aquello que acontece en la realidad y en este caso en la historia, siempre está abierto a la interpretación. Nunca está cerrado. En ese sentido, ningún hecho histórico, por más pasado que sea, está muerto. Siempre hay un elemento abierto a la reinterpretación. Si ustedes quieren, a un renacimiento. Vuelvo a leer. El cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, da cuenta de una verdad. Que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Todos los grandes místicos dicen de que no existe casualidad, o si existe casualidad es porque eso que juzgamos como casual todavía no hemos sabido comprenderlo o ubicarlo como sentido en el contexto de la historia. Entonces nos aparece como casual, pero no quiere decir que en sí mismo sea casual. En este caso, nada de lo que ha acontecido alguna vez, nada de lo que ha acontecido alguna vez puede darse por perdido para la historia. Esto es, nada está, nada está en la historia, nada está muerto del todo. Voy a poner un ejemplo. Bárbaro para mucha gente. Atroz, digamos. Los pueblos originarios, y esto me ha llamado siempre la atención. ¿Ya crees? Cuando hablan de los ancestros, nunca hablan de un tipo de abuelo. Básicamente hablan de tres tipos de abuelos. Por eso dicen los abuelos de los abuelos de los abuelos, ¿no? Pues yo siempre me preguntaba, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los abuelos de los abuelos de los abuelos. Entonces, una vez me explicaron que hay tres tipos de abuelos. Uno son los abuelos, digamos, los que han participado activamente en la creación de la forma de vida de los pueblos originarios, ¿no? Esos son un tipo de abuelo. Y de muchos de los cuales se puede, digamos, recordar hasta su nombre, inclusive saber dónde han sido enterrados y por eso, digamos, vivos. Sin embargo, hay otro tipo de abuelos anteriores a esos abuelos. Son aquellos abuelos que han hecho vivible o habitable esos lugares donde los pueblos originarios han originado una forma de vida y que están ligados directamente con la fuente de vida gracias a la cual es posible
una forma de vida en concreto, digamos como las plantas o hasta algunos animales o algunos ríos, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de abuelos. O sea, están vivos, pues, con los cuales se puede entablar algún tipo de relación y ellos tienen el conocimiento. Vi un pequeño documental sobre los ancestros de los vikingos. O sea, ahí había un personaje que no era sacerdote, no era nada de eso, pero hay gente que tiene de modo innato la habilidad, ¿no? Entonces, donde iba el tipo, ¿no? Digamos que se iba a un río, o en este caso que me llamaba la atención, era una cascada, ¿no? Que todos los pueblos originarios dicen que es un lugar, ¿no? Un campo energético, pues, o sea, de, del cerro, ¿no? Se supone que el agua no sube, ¿no? El agua baja, pero del cerro, o sea, ¿cómo el agua ha subido hasta ahí arriba? Y no un día, una semana, un mes, sino años. Sube hasta ahí arriba y de pronto cae, ¿no? Entonces dicen, bueno, este personaje, inmediatamente que veía un fenómeno físico, digamos, como estos, veía el espíritu contenido ahí. Pero si lo veía, lo distinguía inmediatamente, ¿no? Entonces, esos son otros abuelos. O sea, los que han hecho posible que una forma de vida en concreto sea posible, ¿no? Pero digamos en cuanto a condiciones de vida. También se les dice abuelos, o sea, persona, pues, sujeto, con conocimiento, energía, espíritu, etcétera. Pero hay otros abuelos más antiguos todavía. Son los que han hecho posible la vida en el planeta. Y casi todos coinciden en que estos abuelos habitan en los cerros, ¿no? O sea, habitan en las rocas, habitan en el mineral. Supuestamente no tiene vida. Pero esos son los abuelos de los abuelos de los abuelos. Para el místico, eso que se ha dado en el pasado tampoco está perdido. Pero para los modernos no es que está perdido, no existe. Y cuando nosotros queremos cambiar, no un tipo de gobierno, sino una forma de vida en concreto, no solamente hay que afirmar que eso existe, sino que hay que construir o reconstruir la relación con ellos, para que con ellos cambiemos completamente esta forma suicida de vida. Está matando todo, está destruyendo todo, ¿no? En una reflexión que hacíamos a partir de los Grundis, decíamos de que la crítica que Marx le hace al capitalismo no es capitalista, marxista o materialista histórico, no, es una crítica cosmológica, porque lo que Marx está diciendo es que el capitalista va a hacer no solamente con nuestros continentes o nuestros pueblos o el planeta Tierra, lo que está haciendo en el sentido de destrucción, sino que si salen otros planetas, lo mismo van a hacer. Salen a la Luna, a Marte, a cualquier otro planeta, lo mismo que han hecho aquí, lo mismo van a hacer. Esto es destruir, ¿no? Entonces, ¿de dónde toma eso Marx? Bueno, Marx no dice explícitamente eso, pero de Marx se puede deducir eso, porque está contenido en Marx eso. Por eso el problema no es la crítica de unos políticos o unos economistas, ¿no? O una raza o un pueblo, es la crítica de un tipo de racionalidad. En sentido formal estamos diciendo de un tipo de espiritualidad. Y sus implicaciones no son locales, son universales, ¿no? Entonces, uno no puede dar sentido para la historia
este tipo de acontecimientos que han sucedido en el pasado, que acontecen todavía en el presente. Fíjense, un día alguien me estaba conectando hace días, no estoy diciendo, dice que el siglo pasado, no, hace días. Se estaban reuniendo grandes lamas en todo el norte de la India, el sur de la China, para pedir por la salud del planeta, ¿no? Y que yo sepa, todos los amautas o chamanes, digamos, de los pueblos originarios de Sudamérica, Centroamérica hacen eso, de Norteamérica hacen eso. Gracias a eso hay vida. Y decir que hay vida gracias al capital o a la modernidad, eso es de las autocontradicciones más autocontradictorias. La naturaleza no es un elemento meramente físico, es algo más que eso, muchísimo más que eso. O sea, todos los que se relacionan con la naturaleza de modo místico, o sea, no moderno, tienen la posibilidad de esto que está sugiriendo Benjamin. Ahora, ¿a quiénes les has dado esto? La segunda parte de esta cita es la poderosa. Dice, pero solo a la humanidad redimida le es dado por completo. Voy a ponerme los lentes para leer bien. Ahora sí. Pero solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado. Bueno, aquí el problema es la redención, pues. ¿Cuál es la humanidad redimida? Por eso, últimamente estoy insistiendo a la diferencia o a distinguir entre redención y liberación. La sospecha que estamos sosteniendo, todavía no es hipótesis, es que no es lo mismo. Todo proceso de liberación se puede volver de emancipación si es que previamente no se redime. Por eso es que en la modernidad todo proceso de liberación o toda revolución al final ha devenido en una recaída en lo mismo que se quería superar, empezando por la Revolución Francesa, continuando con la Revolución Rusa. Esto es, queriendo superar una forma de dominio, han recaído en otra forma de dominio, ¿no? El ejemplo más crudo es el de la modernidad. En la modernidad afirmó o surgió afirmando de que ella iba a superar todos los males de la humanidad previos a ella, para la cual, en este caso para la modernidad, todas las formas de vida y de gobierno anteriores eran, decir despóticos, es una forma elegante, ¿no? Eran bárbaros, caníbales, o sea, lo peor, to- toda forma de vida, de gobierno, etcétera, era lo peor, ¿no? Que solamente en la modernidad íbamos a asistir a una forma de vida y o de gobierno, digamos, auténticamente racional, humano, verdadero, etcétera, etcétera. Y bueno, después de 500 años, ahora es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso afirmamos de que todo proceso de liberación o de revolución que presuponga a la modernidad o a la racionalidad de la modernidad como su presupuesto, pretendiendo ser revolucionario o de liberación, va a ser solamente de emancipación. O sea, se va a emancipar de una forma de yugo para caer en otra forma de dominación. Entonces, para salir de ello, hay que
asistir al proceso de la redención. Entonces dice, por eso dice, solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado, no solamente una parte de él, sino dice por completo su pasado. Esto que digo es sumamente complejo, compañero, sumamente complejo. Fíjense, aquí en Bolivia, ¿no? Eh, hay mucha gente que está en proceso de retorno a lo ancestral, a lo propio, a lo antiguo. Y bien, o sea, en el buen sentido de la palabra, pues, ¿no? Pero de por medio, no, hombre, por decir, digamos, ¿no? La supuesta planta sagrada, que es la hoja de coca, ¿no? Que para que cumpla la función para la cual ella ha sido creada, ¿no? Entre paréntesis, para los pueblos originarios, indistintamente, me estoy llevando así grandes sorpresas, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Los animales tienen su propio ajayo, se tienen su propio espíritu, tienen su propia subjetividad, por decir, ¿no? Porque son encarnaciones humanas. Bueno, me estoy enterando de eso, ¿no? Pero también pasa con las plantas, especialmente las curativas. Son eminentes doctores, por decir, u hombres medicina o seres humanos medicina, que vivieron muchos años, o sea, 200, 300, 400 años, pero que al final tenían que morirse, pues, pero cuya misión era curar, sanar. Entonces, para poder seguir curando y sanando, se convirtieron en plantas. Son las plantas medicinales, ¿no? Que cuando son tomadas como tal en el sentido de espiritualidades o subjetividades o médicos contenidos en las plantas, que la planta sería su forma, cuando el médico o el amauta se vincula con la planta como médico, la planta le puede revelar todos sus misterios, todo su conocimiento. Creer en eso, compañeros, parece fácil, pero no es fácil, compañeros. Entonces, fíjense, plantadores de hoja de coca en Bolivia que debieran producir hoja de coca conforme a la ritualidad ancestral, ahora están empezando a producir conforme a las relaciones de mercado, o sea, como mercancía, o sea, sin la ritualidad que presuponía la producción de la hoja de coca. No estoy diciendo los consumidores, estoy diciendo están los productores. ¿Por qué? Porque ellos han perdido en parte, o no estoy diciendo todos, ¿no? Eh, Algunos de ellos están empezando a perder este tipo de conocimiento. Y uno se da cuenta ahí cuando empieza a consumir las hojas de coca, ¿no? Cuando las consume de modo ritual, se produce un clic que cambia de dimensión. Y cuando no, pues no, así de simple, es como comerse cualquier hamburguesa, ¿no? O sea, un acto físico, digamos, sin sentido. La humanidad redimida es aquella humanidad que redime la vida, el sacrificio, la lucha, la existencia de todos aquellos que han dado su vida para que sea posible la vida nuestra y la vida en general. Ahora, imagínense, estoy hablando de un ejemplo sencillito que ni, o sea, ni eso somos capaces de creer, o sea, redimir. Y imagínense lo otro. Estaban contando también aquí el caso de un río en Beni, que es la zona amazónica, o sea, selvática que de Bolivia, ¿no? Entonces dice de que los amazónicos dicen de que el alma o el espíritu de los ríos
las serpientes. En este caso era una boa grande. Había ¿cómo se llama? Un río en Beni, que era, bueno, del cual vivían muchos pueblos alrededor, pues, cualquier cantidad de aves, cualquier cantidad de peces, grandes, ¿no? Hay un pescado, pero deliciosísimo acá que le dicen pacú. Entonces, bueno, de, al, los, son los recién llegados siempre, ¿no? Gente que no es del lugar, que migran, y bueno, descubrieron que ahí había una boa grande, y que de vez en cuando pues, tiene que comer también, ¿no? Entonces comía parte del rebaño. ¿Por qué? Porque no le daban de comer, así de simple. Porque los habitantes originarios sí le daban de comer en su tiempo a la boa, pues, que es el espíritu del río. Entonces, como para estos recién llegados migrantes del interior y otros del exterior era un peligro, fueron y mataron a la boa, ¿no? Bueno, pues mataron al espíritu del río. No diré que el río se secó, ¿no? Sino que el río ya nunca más fue tan productivo como antes era. O sea, la cantidad de aves y de, ¿cómo se llama?, peces que habían en el río, pues dejaron de existir. O sea, en parte, el río, la vitalidad, la fuerza del río empezó a morir. Y, en consecuencia, los pobladores de alrededor. Entonces, que todo esto siempre aparece en primera instancia como cuentitos o como leyendas, por decir, ¿no? A lo cual, como no tenemos la racionalidad de los pueblos originarios, no podemos formalizarlo. Tenemos la racionalidad moderna. Con eso no se puede formalizar, o sea, desarrollar este tipo de conocimiento. Por eso no podemos redimir el conocimiento de, o la forma de vida de, o la lucha de nuestros pueblos. Otra vez, vuelvo a decir lo que dije al principio, ¿no? Por ejemplo, en torno de la palabra redención. Durante todo el curso yo voy a dar vueltas. O sea, en ningún momento la voy a definir. Lo único que voy a hacer es desarrollar el campo gracias al cual se puede entender el sentido. Porque son palabras complejas, no son de fácil acceso, ¿no? Entonces, es como una vez también pasó con una alumna que fue a nuestro curso, creo que era chilena. Entonces, fíjense, en todo el curso yo estaba hablando de lo que significa para la investigación partir como marco conceptual o marco categorial de una gran utopía o un gran mito, ¿no? Entonces, siempre ubicándonos en el tercer o cuarto momento de la reflexión dialéctica, no en el óntico, ¿no? Entonces, estoy hablando como 2 o 3 clases, estaba reflexionando al respecto, y de pronto la alumna hace la pregunta que dice que podemos convertir un mito en un método o hacer de un mito un método. O sea, la pregunta afirmaba que no había entendido en absoluto aquello que queríamos decir. No se puede convertir algo trascendental en algo óntico. Pongo otro ejemplo, esto que decía Heidegger, ¿no? Él decía, la modernidad es el peor estadio de la humanidad para poder entender lo trascendental, que, digamos, podría ser la imagen de Dios. Entonces dice, en la palabra Dios está contenido lo más trascendental que uno pueda imaginar o concebir, inclusive más allá de la palabra ser, que utilizamos para designar a la realidad. Dice, porque cuando en la modernidad hablamos de la palabra Dios, que es lo más trascendental, lo más indefinible, por decir, lo primero que hace la gente es pensar en un viejito bien barbón sentado en una silla. O sea, lo primero que hace es pensar en un ente, ¿no? Entonces, esta palabra redención es algo similar. Entonces, de buenas a primeras, no le doten de un contenido. La cosa es más compleja. Entonces, ahí tengan paciencia, ¿no? Porque
digamos, la reflexión que hace Franz Rosenzweig en las Estrellas de la Redención, de lo que se podría entender por redención, todavía no ha hecho suelo en la filosofía. Digamos, se ha quedado en la obra de Rosenzweig. Y lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar eso, pero para poder desarrollar eso tenemos que mostrar primero el contexto gracias al cual pueda tener sentido el uso de la palabra. Esto es hacer filosofía. Por eso al principio dije, esto es duro, compañeros, esto es duro. No es cualquier reflexión hecha con una semana, un mes o un año de anticipación. No, compañeros. O sea, por eso aguas. No procedan a la forma moderna de reflexión en el sentido de que inmediatamente cualquier tipo de contenido se lo puede formalizar en, digamos, una oración o un párrafo. No, compañeros. Entonces, para redimir o para asistir a una humanidad redimida, lo primero que hay que hacer, por eso el sentido de la tesis anterior, no podemos tener la imagen que del pasado tiene la modernidad. No podemos tener. Tenemos que tener otra concepción del pasado. Y la concepción del pasado no puede ser negativa, no puede ser despectiva. No puede poner al pasado en el pasado, no puede enclastar al pasado en el pasado. Tiene que reconocer existencialmente que convivimos con el pasado. Estamos en relación con él, aunque no nos demos cuenta. Y entonces tenemos que construir una relación, una conexión con esa fuerza mesiánica que en principio aparece como débil, que está presente en el presente cuando queremos relacionarnos con el pasado. Para poder recién querer intentar siquiera entender lo que significaría redimir no solamente a la humanidad a la cual nosotros nos adscribimos, sino inclusive redimirnos a nosotros mismos. Compañeros, algunos de ustedes se han hecho la pregunta de si han hecho algo merecedor gracias al cual ustedes puedan acceder a un pensamiento como el de Benjamín. ¿Creen ustedes que merecen acceder a este tipo de conocimiento? No es cualquier conocimiento, compañero. Fíjense, hacerse esta pregunta significa poner en crisis todo, digamos, el 98% de los estudios que se han hecho sobre Benjamín. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a tematizar, a meditar en el sufrimiento contenido en la obra de Benjamín? ¿Alguno de ustedes ha sentido la impotencia que muchas veces siente Benjamín cuando quiere decir cosas tan trascendentales y ya no le alcanza, por un lado fuerza, por otro lado vida, para decir lo que hay que decir? ¿Ha sentido eso, compañeros? Si no han sentido eso, están frente a un texto de literatura, o sea, frente a un ente, a un objeto. Los que se han hecho esa pregunta implica que alguna vez ustedes se han preguntado la vida y el sufrimiento de quienes han luchado en el pasado porque nosotros podamos tener esta voz que hoy queremos como eco, hacerlo actual. No sé si se dan cuenta de lo que está contenido
en la segunda parte. Bueno, estoy empezando a comentar la segunda parte de la tesis 3, ¿no? Es un problema existencial. Ya no es un problema meramente teórico o académico. Y eso en parte está contenido en la idea de redención en, ¿cómo se llama? Rosenzweig. Pónganse a chequear su vida. ¿Sí? ¿Qué tipo de vida primero él ha tenido que atravesar para poder escribir eso? ¿Y en qué condiciones ha escrito lo que ha escrito, compañero? No era para publicar un textito para el CONACYT o el CONDICET o no, compañero. No. Veo que se nos ha pasado el tiempo. Entonces lo vamos a dejar acá y la próxima vamos a continuar comentando la tesis 3 y la tesis 4.